Seguimos con más información aquí en Pro Ganadería y ya saludamos del otro lado, tenemos en un contacto vía Zoom a Enrique López Arce, especialista en empleos. Con él vamos a estar hablando justamente sobre un tema muy polémico con el que ya estuvimos justamente en contacto por el mismo tema, hablando de la suba salarial a los trabajadores agropecuarios, que esto quedó ahora en stand-by. Vamos a ver qué novedades nos tiene el especialista en empleos. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Katiuska, a vos, a toda la audiencia de este importante canal. Y efectivamente lo decías bien, ¿verdad? Uno de los pilares más importantes, golpeado, digamos bien, por lo que es la sequía, por lo que es la quemazón, que es el sector ganadero, se vio en apuros porque mediante una resolución se había subido el salario, ¿verdad? Sin respetar lo que decía el Código Laboral. Es muy importante de que se respete sobre todo el Código Laboral, porque habla de una comisión que es la Comisión Nacional de Salario Mínimo y también de informes técnicos, ¿verdad? Cuando no se respeta digamos, este procedimiento, lo que puede ocurrir son despidos masivos y también, digamos, afectar a un sector que mueve la economía, ¿verdad? El campo y el sector ganadero, al igual que todos los sectores del Paraguay, hay empresas formales e informales, y lo que hay que entender es que las que respetan o los que respetan el Código Laboral son los formales, y el informal, que es el que principalmente explota, ya no respeta luego. Entonces no es que vamos a mejorar la situación modificando solamente un papel, Katiuska. Enrique, ¿qué repercusiones llegó a tener esta noticia justamente cuando se hablaba ya de la implementación de la suba salarial justamente en los trabajadores en base a los datos que vos manejás? ¿Hubo despidos también ya una vez confirmada la información? Sí, efectivamente estamos hablando de una disminución de cerca de 11.000 peones y sector doméstico en el sector rural, ¿verdad? O sea, cuando se toman medidas, ¿verdad? Que por un lado son ilegales, que por otro lado, digamos, tienen que ver con el momento en el cual se toman, un momento duro, ¿verdad? Es conocido por todos de que el campo está pasando en este momento, no solo en el Paraguay, también en los países de la región, por lo que comentábamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la sequía y la quemazón. Y en el último informe oficial del cuarto trimestre del 2021, que estamos hablando de 2 meses atrás, específicamente hubo una reducción de 11.000 personas ya, ¿verdad? Entonces, no es el momento como para empezar digamos, tomar medidas inmediatamente, sin hablar con los diferentes sectores y sin respetar también los canales correspondientes, ¿verdad? Por eso es que esta decisión que fue tomada la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, a nosotros nos parece que es la prudente y tiene que ver con, digamos, seguir lo que dice la ley, los pasos que dice la ley, ¿verdad? Activar la CONASAM, ver los informes técnicos, y lo más importante y lo más relevante, no tiene que llegar a olvidarse el Ministerio del Trabajo de que no tiene que cazar solamente en el zoológico, ¿verdad? La competencia desleal es grande, hay problemas, y al igual que en todos los sectores hay gente buena y gente mala en el sector ganadero. Entonces en el sector ganadero lo que hay que hacer es controlar no solo a los que están registrados en el Ministerio del Trabajo, IPS, ¿verdad? Sobre todo controlar a los que no están registrados, que probablemente sean los que no están cumpliendo luego todo lo que dice la ley, Katiuska. Enrique, en este punto, ¿cuáles serían los factores que influyeron justamente para que el Ministerio de Trabajo retroceda en esta decisión que ya había tomado, como ya habíamos manifestado en un contacto anterior, una determinación inconstitucional, digámosle? Y principalmente eso que mencionás, ¿verdad? O sea, lo que hay que entender es que estamos en un estado de derecho. En el estado de derecho
hay que cumplir lo que dice la ley, y si no te gusta la ley, tenés que irte al Congreso y buscar la modificación de la ley. Eh, Esto, si es que llegaba a ocurrir o a mantenerse, es un, digamos, sería un antecedente nefasto en el sentido de que una resolución no puede estar encima de la ley, ¿verdad? O sea, si siguiéramos este tipo de precedentes, el día de mañana el viceministro de Tributación nos dice a todos, bueno, señores, el IVA ya no va a ser de 10%, va a ser de 20% porque nosotros decidimos. No, no es así, ¿verdad? Si bien entendemos de que nuestro IVA puede estar, bajo versus otros países, hay un estudio técnico que hay que hacerse, hay que tener audiencias públicas y demás. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? O sea, nosotros entendemos que tal vez sea muy necesario, ¿verdad?, volver a tocar el tema del salario del sector ganadero, pero hay que respetar lo que dice la ley y hay que respetar sobre todo a las personas que creen en dar empleo en el paraguayo, ¿verdad? O sea, cuando uno analiza, digamos, solamente ciertas variables, no respeta la ley, evidentemente más tarde o más temprano va a tener que ir atrás. Y eso lastimosamente fue lo que le ocurrió al Ministerio del Trabajo. No hizo un anuncio, un estudio técnico, no respetó lo que dice la ley y bueno, más tarde o más temprano, evidentemente autoridades encima de ellos fueron los que dijeron, señores, tienen que ir hacia atrás porque esto no tiene sustento. Y eso es lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, hoy tenemos un salario que vuelve a los montos anteriores, pero empieza un procedimiento en base a la ley que es la de la CONASAN, que es lo correcto, que esa es la manera en la que hay que analizar las cosas y es el procedimiento que se sigue, como decimos, en un estado de derecho, ¿verdad? Todo tiene que hacerse en base a la ley, por la ley y de acuerdo a la ley. No nos puede gustar la ley y bueno, para eso están los mecanismos correspondientes también. A partir de ahora, Enrique, ¿cuál sería el siguiente paso o cuánto tiempo se debería de esperar como para que, bueno, pudiese salir una determinación final ya respecto a este caso? Y normalmente, digamos que la CONASAN es la que tiene la potestad. Hay que recordar que dentro de la CONASAN existen específicamente representantes del sector gobierno, del ejecutivo, del sector patronal y del sector obrero, ¿verdad? Entonces, digamos, empieza normalmente con informes técnicos. El salario urbano no es igual al salario rural, eso es completamente claro, ¿verdad? Una cosa es que vos puedas irte en colectivo o en tu moto o en tu auto, y otra cosa es que vos tengas que vivir porque la estancia está a 1000 kilómetros del lugar más cercano, del supermercado más cercano o de donde estudies, ¿verdad? Entonces, es por eso de que, digamos, no un gobierno, sino varios gobiernos establecieron, digamos, diferencias con el salario ganadero. Evidentemente es importante analizarlo, y hay que analizarlo a través de los informes técnicos, tienen que haber informes serios, no simplemente me parece que tiene que ser así. Entonces, en el momento que hay informes técnicos, en el momento que se sigue todo lo que dice la ley, hay lo que se llama legalidad y ahí nadie te puede decir nada. Siempre y cuando se tomen, digamos, mecanismos no legales, ocurre esto que ocurrió, que hay que ir hacia atrás. En este momento la pelota está sobre la CONASAN, pero evidentemente todas las empresas del sector ganadero tienen que pagar lo que ya estaba establecido, y sí una diferencia innegable, que es diferente un pequeño ganadero que de repente tiene 10 animales, ¿verdad?, que come con sus peones, que tiene la misma vida que sus peones, a un estanciero de, qué sé yo, 1000, 2000 cabezas de ganado, que son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que haber estudios técnicos que lo respalden y se tienen que tomar medidas en base a una comisión tripartita establecida en la ley que se llama Comisión Nacional del Salario Mínimo. Excelente, Enrique. Una vez más agradecidos desde aquí, desde Canal Pro, por tu tiempo y por sobre todo siempre las explicaciones que son para todos
los entendidos y los no entendidos, como siempre. Muchísimas gracias y vamos a estar atentos a este tema para hacer nuevamente un próximo contacto e ir ampliando justamente lo que vaya ocurriendo. Un abrazo enorme, Katiuska, un saludo cordial a la audiencia y siempre a las órdenes.